Si yo intento acercar esto, miren lo que ocurre. Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este estudio que lleva por título El fuego del infierno. Como ya es habitual, este estudio lo hemos de dividir en 5 grandes tópicos. Cada uno de estos tópicos corresponde a un día de estudio de la lección semanal de Escuela Sabática. Comencemos entonces, pero antes vamos a orar. Amado Padre, es nuestro privilegio poder elevarnos a ti a través de la oración. Hemos de estudiar tu palabra y no hay ser humano alguno que se baste y pueda decir no necesito de la unción del Espíritu o de la ayuda del cielo para interpretar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser claros, para emitir conceptos precisos y que tú ayudes a quienes han de escuchar esta temática para que el Espíritu Santo los conduzca a toda verdad y por su propia iniciativa también investiguen, porque su salvación está en tela de juicio y no depende de mí, sino de ti y de lo que ellos deciden aceptar de ti. Quédate en nuestro medio y bendícenos en Jesús. Amén. No deja de sorprender el hecho de que algunas obras literarias marcan el rumbo de muchas personas, formatean el pensamiento. Una de estas obras literarias la escribió el escritor florentino, es decir, nacido en Florencia, Italia, llamado Dante Alighieri. Él escribe una comedia, él escribe una ficción, y su título es La Divina Comedia. Esta obra recoge toda la enseñanza que por muchos siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha transmitido a sus fieles y de contera a quienes tienen acceso a esa información. ¿Es esta enseñanza bíblica? ¿Podemos nosotros estar de acuerdo con la interpretación que se le ha venido dando a esto de la inmortalidad natural del alma? ¿Hasta cuándo el pueblo verdadero de Dios estará jugando entre dos posiciones? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios no decidirá de una vez por todas creerle al Dios que nos creó, creerle al Dios que nos redimió, creerle al Dios que nos trasladará a la vida eterna? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos entrampados en ese juego en el que Satanás ha hecho meter a la mayoría de los seres humanos? Espero que en el estudio de esta semana y en el estudio que nos proponemos, la bendición de Dios repose en mi mente, en mis labios, en mis palabras, pero más que repose en tu mente, en tu discernimiento, y tú puedas, por voluntad divina, dedicarte a investigar si lo que estamos diciendo es verdad. El primer tópico se titula ¿Gusanos inmortales? Sí, tal como lo oyes. En la Biblia, nosotros vamos a encontrar una serie de declaraciones metafóricas. Una de estas declaraciones metafóricas es la que nosotros encontramos en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 24, dice de la siguiente manera: Y cuando salgan, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán, ni se apagará su fuego, y todo el mundo los verá con repugnancia. Esta declaración del profeta Isaías encuentra una intertextualidad en el Nuevo Testamento, básicamente en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9 y el versículo 42. ¿Cómo debemos interpretar de una manera coherente con el discurso bíblico de la naturaleza, del estado de los muertos, de los seres humanos? ¿Cómo lo debemos interpretar? Queridos, cuando nosotros tenemos claro el concepto de que los seres humanos
llegamos a la existencia por el poder de Dios y que en nosotros no reside ninguna entidad inmortal per se, o sea, por sí mismo, cualquier pasaje que aparentemente sea difícil se vuelve claro cuando entendemos lo que Dios nos ha venido enseñando. Este pasaje se entiende de la siguiente manera. En primer lugar, este gusano inmortal, ¿quién lo creó? Sería la primera pregunta que una persona sensata, con un sano criterio de interpretación, se debería preguntar. ¿Quién creó ese gusano que, según la interpretación popular de la inmortalidad natural del alma, acepta? Ese gusano nunca muere. Con base en esto, la primera pregunta lógica es, ¿quién creó ese gusano? Si fue Dios, entonces hay una contradicción entre esta posición y lo que la Biblia dice. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 15 y el versículo 16, texto que vamos a utilizar en otro momento, se nos dice de una manera clara, por parte de este gran erudito, de este gran teólogo, de este profundo investigador de la Biblia, como era el apóstol Pablo, que el único que tiene inmortalidad propia se llama Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que un gusano sea inmortal en sí mismo? Eso contradice el relato bíblico. Por supuesto que aquí estamos frente a una metáfora. ¿Qué es lo que significa esto? No voy a ahondar demasiado en esto porque el tema es muy sencillo. Un gusano, de esos que descomponen y se comen las partes y los tejidos blandos de un cadáver humano, cumple una función. Esa función es desaparecer ese cuerpo hasta donde el gusano pueda tener acceso a la carne. Una vez que los tejidos blandos, que son susceptibles de ser consumidos por estos gusanos, los gusanos mueren. No hay más nada que hacer. Yo mismo he sido testigo y tú puedes ser testigo de ello. Ubícate, esto no es agradable, pero ubícate delante del cuerpo de un cadáver, de un animal, y estos gusanos pululan. Pero cuando pasan los días y estos gusanos no tienen nada que consumir, mueren. Simplemente mueren. A eso se refiere la Biblia cuando dice el gusano no morirá. Significa que mientras haya carne putrefacta que ser devorada, el gusano no lo mata nadie. No morirá jamás por la influencia de un ser creado. Así se debe interpretar este pasaje, porque es la única manera como puede estar en armonía con el resto de la enseñanza bíblica sobre el estado de los muertos humanos. El segundo tópico lleva por título el fuego del infierno. Aquellos que leyeron el tópico correspondiente a este día recordarán que hay un autor que vivió por allá en 1809, que escribió un folleto para niños, en donde le escribía a los niños lo siguiente, textualmente. Este escritor ilustra el tormento eterno mediante la figura de una bola de hierro que es más grande que el cielo y que la tierra. Y entonces dice que un ave viene volando cada 100 millones de años y con la punta del ala, con una pluma, toca esa bola de hierro. Él sigue argumentando y dice que esa bola de hierro, después que sea desgastada por ese toque de la pluma, del ala, del ave que viene cada 100 millones de años, aún después que esa bola de hierro haya sido desgastada, los perdidos en el infierno seguirán ardiendo. Es importante, querido, que usted comprenda el significado de la palabra eterno, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra hebrea
eterno es olam y en griego es aionios. Y el significado de esta palabra depende del contexto en el cual se utilice. Por ejemplo, si se utiliza refiriéndose a Dios, está referenciando, está indicando la eternidad de Dios. Pero si se utiliza aplicado al ser humano, entonces tiene que ver con el tiempo de vida que ese ser humano vive, valga la redundancia. Y cuando se aplica al fuego que es eterno, significa que ese fuego no se apagará hasta tanto no culmine la obra de quemar lo que tiene que quemar. En ese sentido, la mejor forma de ilustrar lo que es la eternidad para el pensamiento hebreo sería acudiendo a la siguiente ilustración. Bien, ustedes van a cronometrar cuánto tiempo tarda este papel que tengo aquí en quemarse. Ustedes lo cronometran. Comienzo. Listo. Si yo intento acercar esto, miren lo que ocurre. Se vuelve ceniza y ya no hay más nada que quemar. ¿Cuánto tiempo duró el papel en quemarse? Ese tiempo constituye la eternidad de ese papel que acaba de ser quemado. Esta ilustración que acabas tú de ver demuestra el concepto hebreo de la eternidad. Un ser creado no puede ser eterno en sí mismo. Y en cuanto al fuego eterno se refiere, simplemente significa que será eterno en el sentido de que consumirá a los malvados de manera completa y absoluta. No habrá cuerpo de bomberos que pueda apagar, en el hipotético caso que los cuerpos de bomberos existieran para el momento ese. Por más que quieran utilizar los distintos agentes extintores de fuego, no podrían apagar ese fuego porque es fuego que Dios envía. Entonces, así se debe interpretar el concepto de fuego eterno aplicado al ser humano. El fuego no dejará de arder mientras haya cuerpo o material combustible que quemar. Allí se cumplirá de que finalmente el pecado, el agente original del pecado, que es Satanás, y quienes permanecieron en el pecado, serán eliminados para siempre. Cuando usted toma una ceniza, las cenizas no vuelven a arder, porque ya no hay nada que quemar. Por eso, así ocurrirá en el tiempo final. Cuando todos los malvados que decidieron no formar parte de la familia de Dios, que se burlaron, que rechazaron las tiernas invitaciones que se les hacía cuando tenían la oportunidad de decidir, ese será el destino final. ¿Se complace Dios en un castigo eterno? Por ningún motivo. El tercer tópico lleva por título Los santos en el purgatorio. La enseñanza del purgatorio es eminentemente católica. Voy a leer textualmente lo que dice el Catecismo Católico sobre este particular. En la parte 1, sección 2, del capítulo 3, del artículo 12, del párrafo 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica, usted puede leer de manera textual lo siguiente. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Además, se señala que el sufrimiento de esas almas que están purificándose en el purgatorio puede aliviarse si los dolientes
elevan oraciones, pagan penitencias, dan limosnas. De esa forma, esta persona que está allá en el purgatorio puede salir más rápido de ese estado de purificación y trasladarse lo más pronto que pueda al goce del paraíso si sus familiares o si un hombre acá en la tierra lo ayuda con lo anteriormente mencionado a salir de ese estado. ¿No te parece que esto es completamente contrario a lo que la Biblia enseña? Esta enseñanza es absolutamente inaceptable. Ningún protestante acepta la doctrina o la enseñanza del purgatorio. Tú, mi querido amigo protestante que me escuchas, que me ves en estos momentos, tú que enseñas también que el hombre cuando se muere, su espíritu o su alma de alguna manera queda consciente y viviendo, tú no aceptas la doctrina del purgatorio, pero sí aceptas la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Permítanme decirles lo siguiente. Muchos años, muchos siglos antes de que existiera el primer protestante, ya la Iglesia Católica venía enseñando estos errores doctrinales. Cuando surgen los protestantes, lo primero que hacen es abrazar dos grandes errores que hasta el día de hoy los defienden. En primer lugar, la santidad del domingo. Son escasísimos los protestantes. Estoy pensando en estos momentos en los hermanos bautistas del sur que guardan el sábado y en algunas otras pequeñísimas facciones del protestantismo que guardan el sábado. Pero la inmensa mayoría de las religiones y de las iglesias protestantes guardan el domingo. Primer error que aprendieron y tomaron de la Iglesia Católica. El segundo grande error que tomaron de la Iglesia Católica fue la inmortalidad natural del alma. Todos los protestantes, exceptuando uno que otro por allí, acepta esta enseñanza. ¿Por qué no aceptan en plenitud la enseñanza católica del purgatorio también? Porque dicen esto no es bíblico, pero es que lo demás tampoco es bíblico, querido. Tú que me escuchas, te ruego en el nombre de Dios, vuelve a revisar tus posiciones doctrinales. Si tú crees que tu ser querido, al morir, al enterrarlo, al cremarlo, al sepultarlo, al hacer la manera que tú quieras en esa ceremonia fúnebre, si tú crees que él no ha muerto, tú eres un candidato número 1, mi estimado hermano, a que Satanás te siga engañando más aún. Créale a Dios. Dios te dijo, desafortunadamente, el pecado genera muerte, pero Cristo vino a arrebatarle a Satanás el imperio de la muerte. Y Él dijo que los que mueren en Cristo resucitarán. Eso es palabra de Dios. Por eso, esa es la esperanza de nosotros. No entiendo por qué los cristianos tienen que tener una esperanza fallida, una esperanza incierta. Es mejor creerle a Dios porque Él es 100%, absolutamente, completamente, infinitamente veraz. Dios no miente. El cuarto tópico lleva por título Un paraíso con almas incorpóreas. Este es el título, muy interesante. Aunque, como decía hace unos instantes, los protestantes no aceptan el purgatorio, sí aceptan que las almas de los justos asciendan al cielo y ya se encuentren gozando del gozo celestial, de las beatitudes, de las bondades de estar en la presencia de Dios. Esto no es bíblico. La Biblia sí enseña que allá en el cielo se encuentran seres humanos reales, con cuerpo y espíritu completito, es decir, un alma completa. ¿Quiénes son estos? Enoc, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Elías, que fue arrebatado sin ver la muerte. Moisés, que fue muerto, pero fue resucitado en ese cuerpo glorioso, un cuerpo humano glorioso, y está en los cielos.
Y muchos que resucitaron con Cristo, después que Cristo resucitó, hago la corrección, muchos que resucitaron después que Cristo resucitó, también están en el cielo, pero están completitos. Ellos no se murieron y su espíritu se fue y después el cuerpo fue por ellos. No, Señor. Por el amor de Dios, no creamos más estas mentiras satánicas. Esto no es de Dios. Y si tú eres un cristiano consecuente, ¿cómo haces tú para creerle a Satanás? ¿Cómo haces tú? No lo entiendo. Te regocijas en hablar de Dios, pero le crees a Satanás en algo tan delicado como esto que Dios te ha dicho. Tú vas a morir. No es el deseo que yo quería que tú murieses. No era mi propósito que Adán muriese, pero la paga del pecado es la muerte. Pero te repito otra vez, hijo mío, si tú pecas y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, aunque tú te mueras, yo te voy a resucitar. Yo tengo el poder para resucitarte. Esa sí es la enseñanza de Dios. Esa es la verdadera esperanza de nosotros. Y no me cansaré de decíroslo a ustedes, hermanos. Creámosle a Dios. Además, ¿qué sentido tendría que Pablo le dedique tanto tiempo, tanta tinta en sus diversas epístolas, y particularmente estoy pensando en 1 Corintios capítulo 15, donde él hace alusión a la resurrección de manera tan frecuente? ¿Cuál sería el sentido de Pablo de enseñarle a esas iglesias? No se preocupen, que si mueren en Cristo, van a resucitar. ¿Para qué sería necesaria esa enseñanza de la resurrección si, según estos hermanos que creen en la inmortalidad natural del alma, ya las almas de los muertos en Cristo ya están en el cielo? Querido, esto no tiene sentido, no tiene lógica por donde usted lo quiera mirar. Usted me ve vehemente tal vez en este momento, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Sí entiendo porque la Biblia dice que el enemigo ciega el entendimiento. Hay muy buenos cristianos, tanto en el mundo católico romano como en el mundo protestante, que son sinceros en su creencia y están enceguecidos. Pero si usted es de ese grupo y amas de verdad a Dios y anhelas ser enseñado por Dios, tú serás el primero en admitir que lo que estamos diciendo aquí está fuertemente, completamente anclado en la palabra de Dios. La esperanza nuestra es que Cristo vuelva por segunda vez y nuestros seres queridos, muertos, descompuestos ya, volverán a la vida porque Dios los resucitará. Repito, esa es la verdadera esperanza. El quinto y último tópico lleva por título la cosmovisión bíblica. La Biblia sí enseña que los seres humanos tenemos una inmortalidad condicional. Eso sí lo enseña la Biblia, pero no enseña que el ser humano tenga una inmortalidad natural. Explico los dos conceptos. La inmortalidad condicional, como su nombre lo indica, está condicionada a que el ser humano crea en Jesús. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 11 y 12, nos dice que Dios da vida eterna solo a los que creen en Jesús. ¿Cómo entonces nosotros podemos aceptar de que si la Biblia es clara al decir que solo los que aman a Dios, los que aceptan sus enseñanzas, los que entregan su vida a Jesús, los que hacen de Dios su santo y seña, serán los únicos que gozarán de la vida eterna? Si la Biblia dice eso de una manera tan clara, tan contundente, ¿cómo es que tú te has dejado meter en la cabeza la idea de que todos los seres humanos seguirán viviendo después de muertos, antes de que Cristo venga y sin necesidad de resurrección? Los que son justos, sus almas, sus espíritus incorpóreos, seguirán viviendo en el cielo. Y los que fueron malos, sus espíritus incorpóreos, sus almas, seguirán quemándose
en el infierno por la eternidad. Esto no tiene carta de presentación. ¿Cómo es posible que Dios se regocije? ¿Cómo es posible que la Biblia, que enfatiza que Dios es justo, va a permitir que un ser humano que vivió, pongámosle el que más ha vivido en esta tierra según la Biblia, Matusalén, que no se va a perder, pero supongamos que hubo un coetáneo de él que vivió 960 años. ¿Cómo es posible que ese hombre que solo vivió 960 años y aunque cometió errores y terminó perdiéndose, ¿dónde está la justicia de Dios al castigarlo por toda la eternidad? ¿No sería más justo Dios, en este caso, de eliminarlo y que no exista más? Eso sería justicia y además sería un acto de misericordia. Por otro lado, la Biblia no contempla en lo absoluto la posibilidad de que haya una segunda oportunidad para las personas que en vida consciente despreciaron el plan de la salvación. Mucho cuidado con el universalismo, con la enseñanza diabólica del universalismo, de que todo el mundo será salvo. No importa lo que tú hagas, hasta Satanás será salvo. Si esto es así, yo le digo a las personas que están predicando esto que son un grupo que creen que están descubriendo el agua tibia. Esta enseñanza universalista tiene años y siglos de existir. Eventualmente surge por allí. Yo les pregunto, si todo el mundo se ha de salvar, ¿tú para qué predicas? ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Qué salvación estás predicando? ¿Qué evangelio estás predicando si en última instancia hasta Satanás se va a salvar? Mira lo siguiente. Satanás en el cielo, que vivía en la presencia de Dios, él que vivía en la presencia de Dios y que disfrutó, no sabemos cuántos años, de la majestad de Dios, de la santidad de Dios en el cielo, se rebeló contra Dios y fue expulsado de las cortes celestiales. Tuvo su oportunidad allá, viviendo en la misma presencia de Dios. Es expulsado y viene aquí a la tierra. Engaña al ser humano. El ser humano nunca ha vivido en la presencia de Dios. Y engaña al ser humano. ¿Cómo es eso que al ser humano que nunca vivió, en la presencia de Dios, Satanás lo engaña y ahora a Satanás Dios le da una nueva oportunidad para que comprenda su amor? Pero si él tuvo la oportunidad de conocer en vivo y en directo el amor de Dios, nosotros no. Nosotros conocemos el amor de Dios a través de las Escrituras, a través de distintos medios de revelación. Por eso, mi apreciado hermano, mucho cuidado con estas enseñanzas de la salvación universalista. Yo te sugeriría, no escuches eso. No escuches espíritus de demonios. No escuches esas enseñanzas que no proceden de la palabra de Dios. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo de salvación. Efectúa la siguiente ecuación. ¿Quién pierde más? Nosotros que creemos que la vida nuestra es la oportunidad para salvarnos y que debemos tomar la decisión de aceptar a Jesús ahora de manera consciente. ¿Quién pierde más? Aquel que está creyendo que no importa lo que viva, en última instancia, por allá cuando resucite, Dios lo vuelve a salvar. ¿Quién pierde más? Aquel que cree que si no se salva ahora, se perderá y que se lleva la sorpresa de, ve, no me perdí. O aquel que creyó que siempre se va a salvar y se lleva la sorpresa de que no era así. ¿Quién pierde más? Solamente para meditar. Alabemos el nombre de Dios, porque sus palabras escritas en la Biblia son muy claras. Yo no poseo la verdad, pero sí te aliento a ti para que tengas mucho cuidado y ten sentido común al momento de interpretar la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.